Turquía anunció que se sumará a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino. Poco antes, Colombia también había tenido la misma iniciativa, pero con un paso más allá al romper relaciones diplomáticas con Tel Aviv. Con el análisis sobre el tema, la periodista Anisley Torres. Gracias, buenas tardes. En efecto, hoy entra en vigor la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, una decisión anunciada a la víspera por el presidente Gustavo Petro. Pero les propongo escuchar cómo fue que lo dijo y después poner en contexto este hecho. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! 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 Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. No ha sido esta una sorpresa. Al menos en 2 ocasiones anteriores, Petro había dejado claro que si era necesario, lo haría. Le antecede además a esta medida la suspensión de la compra de armas a Tel Aviv por parte de Bogotá, anunciada en febrero pasado, y una gran cantidad de declaraciones contundentes, sobre todo en foros internacionales, condenando cada uno de los actos atroces ordenados por el premier israelí. Y no solo eso, Petro ha insistido en la necesidad de que no sea una postura aislada, sino que más países se sumen a esta presión para que se detenga la masacre contra los palestinos. Desde poco después del ataque de Hamas el 7 de octubre pasado, que desencadenó la escalada actual, comenzó una cruzada de mensajes incómodos entre Colombia e Israel que pasó por insultos, descalificaciones y llamados a contar entre el personal diplomático de ambos lados. Pero del lado israelí, la actitud del mandatario colombiano ha enojado bastante y Benjamín Netanyahu responde como siempre que se le ataca en relación a Palestina, tildando de antisemitismo el fenómeno y diciendo que si están contra Israel, se ponen del lado de los monstruos y terroristas. Y la pregunta es, ¿qué hace que los ataques de Hamas sean terroristas y sus acciones monstruosas y nunca se les dé el beneficio de la defensa o se analice que son el resultado de la rebelión violenta por el cierre de todas las vías diplomáticas? ¿Y por qué entonces los crímenes denunciados y documentados por todo el mundo que cometen las fuerzas israelíes no son etiquetadas ni de terroristas ni de bestiales, si de ambos lados hay víctimas civiles que lamentar y la proporción es desproporcionadamente desfavorable a los palestinos? Solo en este caso es 1.000 muertos israelíes contra 34.000 palestinos. Y es que todas, absolutamente todas, deberían indignar, doler, importar por igual. Aquí es esencial la barrera de lo legal y reconocido, que como acostumbro a enfatizar, no siempre es legítimo o justo. Si Palestina fuera un Estado y jamás su ejército, otra fuera la mirada. Calculen ustedes cuántas naciones hubiesen roto relaciones diplomáticas con Palestina por los hechos del 7 de octubre. De ahí que reconocerle el estatus sea un asunto postergado, yo diría que engavetado con 7 llaves, por quienes cortan el pastel en la comunidad internacional. Porque más allá del exterminio y el asunto existencial, es también la herramienta para que un movimiento armado sin la legalidad necesaria sea castigado, aunque sus acciones punibles sean un 1% de la brutalidad del agresor legalmente reconocido y que sí tiene estatus de Estado, que solo se defiende de gente que apenas tiene territorios, Gaza por aquí, Cisjordania por allá, y en una fragmentación cada vez mayor por la expoliación de tierras de los colonos judíos. Que la ruptura venga de Colombia sí es un golpe fuerte y hay que aclarar que no es una decisión de un solo país en América Latina. También Bolivia y Belice rompieron mucho antes con Tel Aviv,
Pero en el caso colombiano el ruido es mayor porque es el país que por años mejores relaciones tuvo con Israel, porque era a su vez el mejor interlocutor de Estados Unidos, el gran padrino y aliado de los sionistas en esta parte del mundo. Por décadas funcionaron entonces como un triángulo estratégico que ahora ve fracturar uno de sus vértices. De ahí que Washington considere también que es un error esta medida de Petro y seguramente habrá llamados a contar. El alcance de la iniciativa tiene, por supuesto, mucho más peso simbólico y político que económico, aunque también afectará en ese sentido y, sobre todo, el flujo militar que ya estaba detenido en buena medida. La Cancillería colombiana ha dicho que los lazos consulares no se afectarán radicalmente y que no es una acción contra el pueblo israelí, reivindicando así la necesidad de hacer presión para parar la desbordada violencia y el derramamiento de sangre que se ordena desde el gobierno. Difícilmente incida esta acción unilateral como está en los planes israelíes que no han sido detenidos ni por la Corte Internacional de Justicia, ni por Naciones Unidas, ni por nada, ni por nadie. Pero hay quienes deciden que quedarse de brazos cruzados no es una opción, aunque haya consecuencias como las que viven desde hace semanas el movimiento estudiantil estadounidense y que ha contagiado a los de otras partes del mundo. Así me despido, hasta un próximo encuentro.